Queridos hermanos, hemos estado haciendo reflexiones a partir de nuestra misión del 31 de mayo, del envío que hizo el Padre Quentin ese día, pero situándolos en la realidad actual. Es una realidad que partimos, ¿no es cierto?, comentando la intervención del Papa en la Iglesia acá en Chile, pero dijimos que es más trascendente que lo que el Papa hace para un país. Y creo que cada día está viéndose más claro. Hoy día está aquí, mañana está allá, después del otro lado, pero toda la Iglesia está en crisis hoy día en la cultura actual. O sea, nosotros estamos en un tiempo de transición histórica increíblemente grande. La Iglesia vivió durante siglos y siglos en un ambiente teocéntrico, un ambiente donde Dios estaba presente, o si ustedes quieren, donde lo trascendente estaba presente. Ese ambiente en Occidente se acabó. Algunos países más, en otros menos, pero el criterio de Dios, la referencia a Dios, eso ya no funciona mucho. Y si no nos damos cuenta y sacamos las consecuencias, vamos a admirarnos mucho de lo que pasa y sobre todo no vamos a dar respuesta a este tiempo. Y yo le cité la otra vez esa palabra del Padre Fundador, ¿no es cierto?, que la repite mucho él, es cuando se corta el cordón umbilical, digamos, cuando hay una apostasía de Dios, entonces tenemos aquí, dicho en buen chileno, la debacle. Se nos desarma todo. Por de pronto no hay nada a qué referirse, no hay ley, no hay moral, porque todo depende de la cultura, de lo que estamos viviendo, las circunstancias, y eso en todos los órdenes. Yo les recordaba la otra vez lo que pasa con el aborto, digamos. El otro día fue en Argentina, ¿no es cierto?, la votación a favor del aborto. Un poquito antes, creo, un poquito después, me pierdo en la fecha, a veces fue en Irlanda, donde grupos de mujeres lloraban de alegría porque se había abolido la pena del aborto, ¿no es cierto? Y si vamos a Ecuador, y si vamos a Costa Rica, ya sí por delante. Pero eso es un botón de muestra. Hay no sé cuántas cosas más, en lo cual no hay ley que valga. ¿Por qué? ¿Por qué voy a obedecer eso que dice la Iglesia, lo que dice la moral, si la moral es una cosa que está cambiando? Ahora es así, mañana va a ser asá. Fíjate, ese es relativismo. Bueno, ese ambiente en el cual tiene que probarse ahora la Iglesia, reinventarse. Y por eso la crisis de la Iglesia, en todos los órdenes. Y cuando digo Iglesia, digo laico y jerarquía. La Iglesia somos todos. Acá en Chile está muy fuerte la crisis de la Iglesia jerarquía. Con la cantidad de cosas que han salido a luz, ¿no es cierto? Como decía el Papa, digamos, es como, cierto, para pedir perdón, avergonzarse y tomar medidas como las que se han tomado y se van a seguir tomando. Pero el Papa, les decía la última vez, el último comentario que hice con ustedes, él dice, tenemos que acabar con la cultura del abuso del poder sexual, de la manipulación de las conciencias. Tenemos que acabar con esa cultura. Y agregaba esa otra frase, ¿no es cierto?, necesitamos una nueva mentalidad. Yo les decía, eso es lo que el Padre Quentin quiso desde el inicio de Schoenstatt. O sea, el fin de Schoenstatt es justamente eso. Otra cultura, otra mentalidad. La gran pregunta
a la cual el padre Kentenich, creo yo, aporta cosas muy importantes, es cómo hacemos el cambio cultural. ¿Cómo cambiamos la cultura del abuso? Tomamos medidas, metemos gente en la cárcel, hacemos comisiones de esto, lo otro, castigo, todo lo que ustedes quieran. Hay que hacerlo, en muchos casos. ¿Y eso soluciona el problema? No, porque brota por otro lado, ¿no es cierto? Porque no se ha cambiado el corazón de las personas. Cambiar una cultura es algo tremendamente difícil. ¿O no? ¿Creen que es cuestión de una ley nomás? Pongan una ley, y si la ley es, digamos, pro, qué sé yo, algo moral, y si se va a buscar 20 subterfugios para pasar por encima de la ley. Y después va a venir a otra autoridad que va a votar, digamos, porque tiene mayoría, esto y se acabó. Yo quisiera ahora detenerme un poco más en algo que les he también expuesto en algo mi parecer, o sea, lo que me parece es que piensa el padre Kentenich. Yo creo que este es un momento en que hay que revisar la autoridad a concho. O sea, si no cambiamos la autoridad, la manera de concebir la autoridad, la actitud de la autoridad, el modo de ejercer la autoridad, vamos a dar de bote en bote. Fíjese que, remontémonos un poquito más adelante, un poquito de historia nomás. ¿Qué fue Lutero? ¿Qué hizo? Cortó la cabeza al Papa y la jerarquía, ¿o no? Una iglesia que cree en Cristo, pero no, perdón, un cristianismo que cree en Cristo, pero no en la iglesia. Ni en la autoridad de la iglesia, por supuesto. Sepultó eso. Pero más importante todavía, yo creo que fue el paso de la Revolución Francesa. ¿Cuál fue? Y es todavía, porque eso resuena, el eco sigue a través de los siglos últimos. Igualdad, fraternidad, libertad y autoridad de nuevo. Acabemos con el rey en este caso. Acabemos con el emperador. ¿Cuál fue la consigna del marxismo? Una sociedad precisamente fraterna, justa, sin una autoridad. ¿Y qué pasó? La dictadura del proletariado, ¿no es cierto? ¿Quién manda? ¿No hay autoridad? Claro que hay. Pero en este caso, ¿no es cierto?, una autoridad pro el pueblo, como todas las dictaduras. Les digo, podríamos seguir, ¿no es cierto? Hay una crisis en la autoridad por todos lados. Piensen en la familia, Dios mío. La autoridad de los papás no están muchas veces, no quieren ser autoridad incluso. Hay un ¿cómo se dice? Anti-autoritarismo por todas partes. Y camuflado, ¿no es cierto?, en una cosa, en otro lado. No quiero detenerme más a analizar eso porque yo creo que es bastante claro. Acá les decía, está hoy día, ustedes prenden la televisión en Chile y lo que más sale, ¿no es cierto?, liquidar a la autoridad jerárquica en este caso. Con razón en muchas cosas, sin duda. Pero en eso estamos. ¿Cómo cambiamos eso? ¿Metemos a la cárcel a la gente y se va a cambiar? No. Ponemos normas que la jerarquía tiene que ser así, guasá, yasá, y que muchas cosas tenemos que decirle. ¿Qué está haciendo el Papa durante todos estos 5 últimos años? ¿Está cambiando? ¿Qué cosa? En primer lugar, la curia romana. ¿Y qué es la curia romana? Es el órgano central de la autoridad jerárquica. ¿O no? Cuesta, ¿no es cierto? Bueno, habría que seguir en esto ahondando, pero quería presentarle nomás, por lo menos, nombrar algunas cosas. ¿Qué pasa con el padre Kentenich? Fíjense que el padre Kentenich, en primer lugar,
la primera crisis que él tiene es de autoridad. Se revela ya de ir al colegio, se recuerdan cuando era niño. No quiere ir al colegio, ¿por qué? Va a la mamá lo pone en un orfelinato. ¿Y qué pasa? Se revela, sale 2 veces, se arranca 2 veces. Se arranca del orfelinato. ¿Por qué? ¿Por los compañeros? No. Por la autoridad, por el tipo de autoridad que existía en el orfelinato. ¿Cuál fue la gran crisis que tuvo en los estudios? ¿Se recuerdan? Cuando hubo esa discusión, digamos, entre los alumnos para aprender, digamos, hacía no me acuerdo cómo se llamaba en este momento, pero era un careo, por así decir, entre unos que sostenían la verdad, por así decir, y los otros lo contrario. Y el padre Quente representaba justamente a aquellos que debían de haber perdido en el debate. Y deja callado al otro. Y después deja callado al profesor. ¿Y qué pasa? Lo quieren echar de la comunidad. ¿Por qué? Porque camina, eso es literal, ¿no? Camina por una senda peligrosa. Este señor no acata la autoridad. Gracias a Dios sabemos que después el superior provincial de ese tiempo lo reintegró. Y un paso, porque no podemos ir toda la historia, ¿no? Pero ¿por qué tuvo 14 años en Milwaukee? ¿Por qué? Por un problema de autoridad. Porque según el primero visitador y después el otro visitador de Roma, ¿no es cierto?, el padre Trump, esta persona es peligrosa. Están endiosando a esta persona. Esta es una autoridad absoluta. Y los suyos, digamos, los que están en torno a él, y decir la palabra, yo creo que el sentido, lo adoran, ¿no es cierto? Como se dice acá en Chile, por lo menos, adora a tal persona. Hacen lo que quiera esa persona. Entonces, pucha, esta persona de repente se nos va a poner contra Roma, va a decir esto y el otro, y todos lo van a seguir a él. Acabémoslo, destituyámoslo. Fue lo primero que hizo el padre Trump. Hizo fuera. ¿Por qué? En el fondo por el tipo de autoridad. Fíjense, la epístola prolonga, gran parte es entender la obediencia como el padre la ejerció en su comunidad, a la cual no dominó, ni manejó, ni manipuló como autoridad. Y sin embargo, él era la autoridad. Y todos lo reconocían como autoridad. Fíjense que yo creo que aquí en Shuenta tenemos que todos, también la jerarquía o los asesores o quien quieran ustedes, también, no excluyo nada. Pero es mucho más amplia la cosa. ¿Cómo creamos una nueva? ¿Cómo la vivió el padre Quente de la autoridad? ¿Cómo la concebió? Le recuerdo solamente algo. Cuando él asume un cargo de autoridad, el primero, digamos, después de ser profesor, ¿no? Dice a los alumnos, aquí estoy yo, porque me nombraron, esto es de la divina providencia. ¿Y cómo está? Aquí estoy yo a disposición de ustedes, con mi saber y mi no saber, mi ignorancia, con mi poder y mi impotencia. Plop, digamos. Es transparente, es una autoridad que no se pone máscara, que no se escuda en leyes, en normas, en castigos, en decir que hay que hacer así o asá. No. Aquí estoy yo, para servirlos a ustedes. Y en esa plática se recuerdan, dice, y además yo no quiero hacer nada sin ustedes. Otra manera de ejercer la autoridad. Tenemos por delante esto. Dios nos quiere llevar para acá, pero yo no voy a hacer nada sin ustedes. Y sobre todo les pertenece mi corazón. Guay. Cosa seria, ¿no es cierto? Peligroso. Hoy día decir eso, Dios me libre, digamos. Y el padre entrega todo su corazón. A los chicos, después a las comunidades que va fundando, a las hermanas, a todos.
Siempre lo mismo en el Padre Kendrick. Yo creo que hay aquí algo que hay que redescubrir. ¿Cómo ejerce el papá y la mamá su autoridad? ¿Cómo la concibe? Un claro principio de autoridad, lo reconocemos de ese pared, pero lo ejercemos democráticamente. Fíjense que hoy recién el Papa Francisco estaba hablando por una iglesia, ¿no es cierto?, sinodal. Se había ya una iglesia comunitaria, pastoral de conjunto, hay varias cosas en esa onda, después del concilio. Es quebrar un estilo, romper una forma, una concepción de una autoridad que no se basa en primer lugar en las normas que dicta, no se basa en los castigos, en el mandar. Vean ustedes, en el derecho canónico incluso, ¿qué es la autoridad? El que tiene la capacidad de mandar y de castigar. Dios me libre, digamos. ¿Esa es la autoridad de Cristo? No. Yo creo que, le digo, tal vez podemos seguir otra vez más, pero por lo menos plantearle esto. Una autoridad democrática. Democratismo, autoritarismo, clericalismo. ¿Qué queremos? ¿Cómo es esta autoridad? ¿Cómo ejerzo yo en mi casa, en mi grupo, en mi comunidad, en mi empresa, donde yo esté, la autoridad que tengo? ¿Cómo la ejerzo ahora que estamos en el Mundial de Fútbol, ¿no es cierto? Los entrenadores, ¿cómo la ejercen? ¿Cómo ejercen la autoridad? ¿Cómo se ejerce la autoridad? ¿Cómo la ejercemos en Schoenstatt? Democráticamente. Conjunto. Con la gente nuestra. Les dejo planteado la cosa. Y pienso y seguir con ustedes, por lo menos en otras reflexiones, tal vez todavía en este mismo sentido, porque aquí hay mucho que sacar. Les decía, y con eso termino, Dios nos está llamando la atención poderosamente, con un signo inmenso de los tiempos, de esta cultura, con esto y esto y esto, para que captemos lo que el Padre Kendrick quería. Aquello que él vio que era impresionantemente grande, que no se la podía, digamos, y por eso coronó a la Mater como reina de la misión, para hacer esto, para cambiar esta cultura. Y en este caso de lo que hemos hablado, para que nazca un nuevo tipo de autoridad. En la iglesia, jerarquía y laicos. En el mundo, en la sociedad. Ahí. Eso significa redimir el mundo. Pidámosle al Señor y a la Mater que nos regale esta comprensión de nuestra propia misión, de lo que Dios quiso realizar a través del Padre Kendrick, y que le seamos fieles. Que el Señor y la Mater nos bendigan en eso.